Iniciamos estudiando la Biblia con la seguridad de saber que todos los involucrados podemos encontrar respuestas a una multiplicidad de preguntas. Pero sin duda alguna, es necesario en esta era tan importante de la historia comenzar a hacer un análisis más profundo que permitirá al creyente y al nuevo creyente adentrarse a las grandes cosas que Dios puede mostrar para cada uno de sus hijos. Para esta hora comenzaremos una serie de estudio e investigación en relación al concepto del pecado en el Antiguo Testamento. Y para ello utilizaremos el estudio central del pasaje en cuestión. Nos referimos a Isaías capítulo 43, versículos 25. Este pasaje encierra lecciones muy importantes que estoy seguro que va a servir de bendición tanto para ti como para mí en este proceso de crecimiento como buenos discípulos. Pero antes vamos a orar. Querido Padre Celestial, nos gozamos de saber que no estamos solos, que confiamos profundamente en tu palabra y que puedes obrar en nuestra vida como tú quieres. Síguenos transformando y dirigiendo en Cristo Jesús. Amén. Cuando leemos el versículo 25 de Isaías 43, vamos a notar un trabajo interesante, por lo menos un juego de palabras y una estructura central. Leamos por favor. Dice la Biblia: yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Ciertamente este pasaje encierra una cantidad de lecciones de gran importancia a nivel teológico, pero que por consiguiente están enmarcadas en el concepto del pacto. También están enmarcadas en el concepto de la redención, el plan de salvación y sobre todo ese dilema que emerge del gran conflicto. Comenzaremos analizando la forma como este texto está estructurado. En primer lugar, vamos a notar cómo hay una agrupación de todo lo que tiene que ver con los pronombres. El uso de yo soy, conectado con el hecho de usar una expresión que se traduce mejor por amor a mí. En segundo lugar, vamos a ver la agrupación de los sustantivos, que tiene que ver con borrar o acordar. Y en tercer lugar, hay una agrupación de los verbos, que tienen que ver con rebelión y con pecado. Estudiar estas declaraciones nos van entonces a ayudar a tener claro qué es lo que el texto originalmente nos quiere enseñar. Vamos entonces a adentrarnos profundamente en las declaraciones bíblicas para comprender paso a paso cada uno de ellas. En primer lugar, vamos a comprender la palabra macá, que se traduce en el español como borrar. Esta palabra macá significa golpear, frotar, alisar, engrosar o deshacer. Aquí está en juego el propósito central que se gestaba a la hora de la escritura cuneiforme y que se hacía a través de tablillas. Aquí, por consiguiente, hay un punto central en el hecho de cómo esto agrupaba la posibilidad de que lo que se escribiese, aunque estuviera con errores o existiese algún tipo de elemento que no se desease mantener en el escrito, entonces obviamente debía ser borrado. La segunda cosa que vamos a encontrar es el uso de Mahán. Y Mahán se traduce mejor también como propósito, motivo, objetivo, o también tiene que ver a fin de que como un aspecto central. En otras palabras, este aspecto de borrar está conectado al hecho de que hay un propósito importante que tiene que ver el amor de Dios, el amor de sí mismo. Cuando esto ocurre, entonces la tercera declaración importantísima sería sacar, que tiene que ver la que se traduce como acordarse, que también se puede traducir como marcar, reconocer, recordar, mencionar o traer a memoria. Estos aspectos son importantísimos porque obviamente están encerrados en la idea de que Dios quiere restablecer o erradicar aquello que tanto daño le ha hecho al hombre. Pero ahora veamos qué es lo que realmente Dios quiere erradicar o eliminar. La Biblia en español traduce dos declaraciones que pueden verse de dos formas. La primera es rebelión, la segunda es pecado. Dos palabras distintas en el Antiguo Testamento de las 20 palabras más comunes que se pueden traducir para una visión o una perspectiva en relación con el pecado. La primera es una declaración muy, muy importante
porque encierra lecciones de gran envergadura. Me refiero a pechá, que es traducida en esta palabra como rebelión, pero también significa una revuelta nacional, una revuelta moral o religiosa. Implica también un defecto por maldad, iniquidad, rebelarse, acto de rebeldía o traición. Por supuesto que este elemento implica una rebelión deliberada o una transgresión que anula la autoridad en sí misma. También desafía el consciente y el aspecto voluntario de todo ser humano para colocarse en una escala en el que éste no se somete a nada ni a nadie. Esto también implica actos de ofensa, implica también crimen, implica también culpa o todo aspecto que deriva en una deuda o castigo relacionada con este fin. Entonces, a diferencia de kafatá, que es la otra palabra para pecado, esta implica el hecho de que hay un énfasis en la intencionalidad de la acción y al mismo tiempo también habla del maltrato a los vulnerables en relación a todos aquellos que sufren y al mismo tiempo también conectada con la idolatría. Cuando tenemos esto en cuenta, entonces, Pechá me habla del hecho de que esta persona está dispuesta a pecar, decide pecar y voluntariamente no hay nada que lo detenga. Como es así, entonces, este se levanta a mano alzada y entonces decide de manera práctica levantarse contra todo aquello que pueda ser un límite para sus deseos o propósitos. La segunda palabra que la Biblia en hebreo usa aquí, que traduce como pecado, es la palabra kajatá. Esta palabra es la más común en el Antiguo Testamento, pero encierra también lecciones que nos refieren a algunas vertientes o algunos aspectos para entender mejor este concepto. Veamos, por favor, el significado de kajatá. Kajatá puede traducirse como pecado tanto en el acto o en la condición, ya sea aspecto moral o en el sentido real en el que éste está condicionado para vivir en un propósito bastante complejo y que por consiguiente el pecado lo ha permeado todo y lo ha mantenido en ese fin. Al mismo tiempo también implica el acto de fallar o errar en el blanco. Es aquel o aquella persona que sencillamente en el proceso no ha podido cumplir con el ideal y al no cumplir con el ideal entonces termina fallando. Lo segundo implica todo acto en el que se puede hablar de errores involuntarios. Estos que se dan de una manera en el que pareciera no estar consciente, pero que en gran medida son vistos dentro del concepto de pecado, porque recuerden que la Biblia permea todas las cosas como pecado. Al hacerlo, entonces nos coloca en una condición en el que necesitamos acercarnos profundamente al Salvador para que éste nos reviva y nos restaure a su imagen. La tercera forma como se ve Cajatá es también vista desde el plano del animal sacrificado y también habla de la culpa o consecuencia del pecado. Todos estos aspectos hablan entonces de una mancha moral, hablan también de una deuda resultante en relación con el pecado y que ciertamente necesita un proceso de renovación. Y este proceso de renovación implica básicamente el sacrificio de un cordero o de un animal que ha sido estipulado para este fin, con la intención de restaurar, redimir y sobre todo transformar la condición. Entonces, tanto Pechak como Cajatá, ambos hablan de dos formas de direccionarse dentro del ambiente de pecado. Por un lado, nos hemos notado el concepto de lo voluntario, de lo que se decide a mano alzada, de lo que implica rebelión. Pero por otro, habla de la mancha, de aquello que sencillamente llevamos, pero que en esencia Dios ya ha colocado para nosotros el remedio y la solución. Entender este aspecto y saber que Dios está dispuesto tanto a borrar como también está dispuesto en gran medida a no recordar y a olvidar, eso de alguna manera nos abre un camino poderoso, un gran camino hacia la redención. Y esto es fascinante. Recordar este aspecto nos ayuda valientemente a entender
que no estamos solos. Comprender cada uno de los aspectos que encierran el concepto que habla la Biblia es mostrar que todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho por su voluntad, solo para Él y por Él. ¿Lo has entendido hasta ahora? Si tú has entendido esto, entonces por amor de Dios y por amor a nosotros, Él se entregó en propiciación por nuestros pecados con la única intención y el único deseo de restaurarte, de redimirte y transformarte. Así que, entendiendo estas dos palabras en hebreo, pudiéramos entonces comenzar a dilucidar y a comprender cuánto impacto ejerce el pecado en vuestros días y cuánta necesidad requerimos hoy de que esto pueda ser erradicado. No podemos por nuestra cuenta, pero Dios sí pudo en sus manos. Así que te invito hoy a acercarte genuinamente a ese Dios perdonador, a ese Dios que borra, a ese Dios que olvida, pero también a ese Dios que estuvo dispuesto a hacer lo inimaginable con la intención de redimirte, salvarte y transformarte. Por tal razón, si eres de ese equipo de hombres y mujeres que aceptan su pecado, que comprenden que han fallado, pero que desean en esta hora pedirle al Señor que le transforme y le guíe, entonces hoy es el día para avanzar en esta dirección. Vamos a orar en esta hora por cada uno de ustedes quien ha decidido voluntariamente avanzar de la mano con el Salvador. Y si eso es importante, y si eso es lo que quieres lograr, te aseguro que todo el plan divino para ti se cumplirá a cabalidad. Si consideras que este material será de bendición para otros, no olvides de suscribirte o darle like e indicarle a más personas la necesidad de estudiar más la palabra de Dios. Podemos orar. Querido Padre, gracias por permitirnos genuinamente avanzar en tu palabra. Confiamos en tu misericordia. Confiamos que borrarás nuestras rebeliones, nuestra culpa y en definitiva olvidarás todo aquello que nos separa de ti. Síguenos guiando en Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.